Haciendo un resumen entonces de lo que va a ser el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada, continuamos con aquello. Si la primera derivada evaluada en un intervalo, estamos hablando de un intervalo, para valores x de un intervalo y es mayor a 0, es creciente. Si la primera derivada evaluada en un intervalo es menor a 0, es decreciente. Acá hablamos de intervalo, no de valor puntual. Intervalo. Si la primera derivada evaluada en un intervalo es menor a 0, es decreciente. Si es mayor a 0, es creciente. Ahora, el criterio de la primera derivada también me permite hallar máximos y mínimos. ¿Ya? También me permite hallar máximos y mínimos. ¿Cómo determinamos si este valor crítico, x sub 0,1 o x sub 0,1 menos 1, 2 o menos 1 es un máximo o es un mínimo? Tenemos que evaluar para valores menores al valor crítico y para valores mayores al valor crítico. Al decir x sub 0,1 más delta, ya estoy diciendo que es un valor mayor a x sub 0,1, pero es un valor próximo. Si el valor fuese x sub 0, por decirles, si x sub 0 es, analizaremos acá, ¿qué tal si es 2? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tendría que evaluar para f', ya no en 2, sino debería evaluar por lo menos en 1. Entonces, me estaría resultando mayor a 0. Y para la primera derivada mayor a 2, puedo decirles 3 y me da menor a 0. Entonces, ¿qué está diciendo? Está cambiando de más a menos. Si cambió de más a menos es un máximo. Entonces no evaluamos en el valor crítico 2. No, porque la primera derivada nos va a dar sencillamente 0. Se va a dar sencillamente 0. ¿Estamos de acuerdo? Si evalúan el valor crítico, por eso es que no voy a aceptar esa pregunta debido a que estamos hablando de valor crítico y no evaluamos en el valor crítico. No evaluamos en el valor crítico. Se evalúan para valores menores al valor crítico y para valores mayores al valor crítico, pero próximos. En la práctica evaluamos para valores enteros, porque así rápidamente podemos determinar si es menos o es más. Si fuese mínimo, el signo cambiaría de menos a más. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, estos los voy a borrar para volver a explicar. En la segunda derivada, con la segunda derivada, si la segunda derivada evaluada en un valor x de un intervalo es mayor que 0, la curva es cóncava. La curva es cóncava. Si la segunda derivada en x es menor a 0, la curva es convexa. Pero estoy hablando de un valor x que pertenece a un intervalo, ¿ya? Que pertenece a un intervalo. ¿Qué más determinamos con la segunda derivada? Los puntos de inflexión. Ahora, vayamos a recordar cómo hemos hallado el 2 y el menos 1. A la función la derivamos, la factorizan y lo igualan a 0. Esa ecuación, con esa última ecuación, hallan los valores críticos. Hemos elegido el caso de x sub 0,2. Si cambia de más a menos es un máximo. Ahora, ¿qué pasa si para menos 1 no cambia el signo, no varía el signo? No hay máximo ni mínimo. Es más probable que sea un punto de inflexión. Entonces vamos a la segunda derivada. Primera derivada, factorizada, segunda derivada, factorizada. Lo igualan a 0 y hallan los segundos valores críticos. Por ejemplo, ¿qué pasaba si el menos 1 no cambiaba el signo? Es que se iba a repetir en la segunda derivada. Es una probabilidad. Es más seguro aquello. Y acá que me dé número 3, por decir. ¿Qué representan estos nuevos valores?
representan los puntos de inflexión. Puntos de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Es un punto en donde la curva cambia de cóncava a convexa. ¿Han visto las ramas de los árboles? ¿Cómo están? Como una onda, es que hay varios puntos de inflexión. Podría haber estado creciendo en forma convexa, llega a un punto de inflexión, sigue creciendo en forma cóncava, llega a otro punto de inflexión, convexa, cóncava. Entonces, ¿qué es un punto de inflexión? El punto donde la curva cambia de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Y ahí está. Puede ser creciente o también puede ser decreciente. Esos son los puntos de inflexión. Y finalmente decíamos que con la segunda derivada podemos determinar si hay máximo o mínimo. ¿Qué hacemos? Ya tenemos la segunda derivada factorizada. Ya tienen la segunda derivada factorizada. Evalúan a la segunda derivada con los primeros valores críticos. Con los primeros valores críticos. X sub 0,1 pertenece a la primera derivada resuelta igualada a 0. Si es mayor a 0, hablamos de mínimo local. Si es menor a 0, hablamos de un máximo local. ¿Comprendido?